Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Esta semana hablaremos sobre las dificultades que deben enfrentar las mujeres embarazadas que son pacientes de COVID-19. Hagamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias más relevantes en materia de salud de la última semana. Recuerda escribirnos al correo guiatucuerpo@telesurtv.net. Ellos son parte de las brigadas de concientización y acatamiento de las medidas adoptadas por la Alcaldía de Bogotá para detener la expansión del virus de la COVID-19 tras el incremento de contagios en los últimos días. Estamos en alerta roja por COVID-19. La capital colombiana ya supera las 501.000 personas contagiadas, motivo por el cual se decretó el confinamiento estricto por 4 días y luego el toque de queda sectorizado en horas de la noche y la madrugada. Pues sí están acatando más o menos las normas de bioseguridad, pero hay mucho personal caminando por las calles, ¿no? Y no debía de ser así. ¿Y qué le dicen? Que ellos necesitan trabajar, por ejemplo, los que están los vendedores, que hay carreticas y todas esas cosas así, entre comillas, de vendedores ambulantes, que ellos necesitan trabajar para poder llevar un sustento, que para poder pagar un arriendo, que para poder vivir. Este era el panorama en las calles de Bogotá tras la implementación de las medidas adoptadas por las autoridades locales en medio del incremento de los contagios. Algunas personas cuestionan estas medidas y aseguran que hay muchos sectores de la población que no reciben ninguna atención por parte del Estado para poder estar confinados. Me parece un poco complejo y fuerte porque todo el mundo se va a casa, pero no se tienen en cuenta el tema de realmente las ayudas jamás han llegado. Yo vivo aquí en el centro, soy artista, a mí nunca me ha llegado ningún tipo de ayuda y creo que a ninguno de los compañeros artistas de acá ha llegado ayudas de ningún tipo, o sea, no sé para dónde se desvían los dineros, la verdad. Ricardo Castañeda, de 55 años, estudió física y matemáticas. Asegura que no logra conseguir trabajo por su edad y le ha tocado recurrir a la venta informal en las calles de Bogotá. Él hace parte de este sector de la población que afirma no recibir ninguna ayuda económica por parte del gobierno, ni local ni nacional, para contrarrestar los efectos de un confinamiento como el que fue decretado. Nos mandaron 4 días a guardar. ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde hay para pagar el hotel, la pieza donde vivo? Nada. Si no salgo y no vendo, pues no como, man. Y con la pandemia y con este montón con las medidas, pues no pasa gente casi. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Ponerse a dormir en la calle porque ¿qué más hacemos, hermano? En la capital colombiana también fue decretada la alerta roja para clínicas y hospitales ante el copamiento de las camas de cuidados intensivos. De las 60 instituciones médicas, 23 están al 100% de ocupación, aseguran las autoridades de salud. Desde diversas organizaciones médicas y sociales solicitan que en medio de esta situación se priorice el giro de recursos para las instituciones hospitalarias en el país. Fernanda Darío Tobar, Telesur, Bogotá, Colombia. El Ministerio de Salud de Egipto informó sobre la llegada de la vacuna contra la COVID-19, desarrollado por el grupo farmacéutico chino Sinopharm, la cual ha recibido autorización oficial para el uso de emergencias en el país. China y Egipto firmaron una carta para la cooperación mutua en el ámbito de las vacunas contra la COVID-19, con la intención de promover la investigación, desarrollo, producción y utilización de vacunas anticoronavirus en instalaciones de ambos países. El primer lote de vacunas de Sinopharm llegó al país el pasado 10 de diciembre y la segunda entrega en los primeros 10 días de enero para ser distribuida a la población a finales de mes. En Bogotá, capital de Colombia, continúa el reforzamiento de medidas sanitarias preventivas que incluyen el confinamiento estricto de unas 2.7 millones de personas, decisión que fue tomada por el gobierno local ante el aumento de nuevos casos de coronavirus. La ciudad de Bogotá, las localidades de Usaquén, de Suba y de Engativá. A partir de hoy, desde las 0 horas y hasta el domingo 17 a la medianoche, rige una cuarentena estricta en estas 3 localidades. Las autoridades de Bogotá han anunciado que restablecerán ciertas políticas de bloqueo en los 3 distritos más afectados del 5 al 18 de enero, prohibiendo las reuniones innecesarias al aire libre de los residentes locales.
La medida que tomó la alcaldesa o la alcaldía me parece buena, porque la irresponsabilidad de la gente es tremenda y hay mucha aglomeración en la calle y mucha irresponsabilidad, nadie se cuida y así nos friegan a todos. Luego de las celebraciones decembrinas, la ciudad de Bogotá extenderá hasta finales de enero la actual política de restricciones de viaje y de confinamiento. Permitirá que solo una persona por familia salga en búsqueda de alimentos, medicamentos o productos de primera necesidad, dependiendo de si la cédula termina en números par o impar. Además, solo podrán movilizarse personas autorizadas, como trabajadores de la salud. El Hospital Universitario de Tours, en Francia, comenzó a administrar entre 750 y 1000 dosis de la vacunación anti-COVID a profesionales sanitarios, decisión del presidente del país como línea estratégica en la lucha contra el virus. El mandatario había sido criticado por su lentitud. Retoma las medidas sanitarias. Il y a un domaine d'irrationnel, on est, c'est vrai, dans un vaccin qui a été fabriqué très vite, mais encore une fois, vous savez, dans toutes les situations, il y a la balance entre le bénéfice et le risque. Pour moi, clairement, la balance est du côté du bénéfice. Donc, il faut faire confiance. El gobierno pasa así a la segunda fase de vacunación, que incluye no solo a médicos, sino a todos los profesionales de la salud mayores de 50 años o en riesgo. Recibirán la vacuna. Le symbole, il me paraît important de montrer que la vaccination est sûre, qu'on peut avoir totalement confiance, qu'elle est efficace. On le sait, les données existent, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, qu'il faut que la population se fasse largement vacciner. Je pense que c'est important que les médecins donnent l'exemple. El ministro de Salud, Oliver Véran, también prometió acelerar el ritmo abriendo la vacunación antes de finales de enero para personas mayores de 75 años que no viven en asilo. Es hora de nuestra primera pausa. Al regreso, conversaremos con doctoras especialistas sobre los síntomas de COVID-19 en mujeres embarazadas, un grupo que requiere atención en su tiempo de gestación y una vez que haya dado a luz. Estamos de vuelta en Guía tu Cuerpo. Nuestro tema central del día abordará parte de las últimas conclusiones que se han alcanzado en el estudio de las mujeres embarazadas con COVID-19. Asimismo, compartiremos indicaciones y recomendaciones médicas para este sector de la población. Una nueva investigación, liderada por la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, y la Organización Mundial de la Salud, además de otros colaboradores, indica que las embarazadas con COVID-19 presunta o confirmada suelen ser menos susceptibles de experimentar fiebre o dolores musculares, pero si contraen una forma grave de la enfermedad, tienen más probabilidades de necesitar cuidados intensivos que las no embarazadas con el nuevo coronavirus. Exactamente, por eso es tan importante que ante cualquier síntoma que parezca o no de COVID, se busque una atención médica, sea o no sea directamente en el hospital, y se hagan estas valoraciones de medición de toma de presión arterial, de oxigenación y, en su caso, realización de pruebas diagnósticas de COVID. Los datos científicos existentes advierten que las personas con afecciones preexistentes son más vulnerables a una forma grave de la COVID-19, un factor que aplica en igual medida en las mujeres embarazadas. Tenemos incluso presentaciones atípicas del COVID. Hay embarazos que se han presentado con fibrilaciones cardíacas, es decir, sí con arritmias o con algunas alteraciones cardíacas o vasculares. Y ya en el mundo también se ha descrito sobre los embarazos que han requerido terapia intensiva. Estar intubada incluso en una paciente embarazada no es igual a muerte. Sí complica mucho más el embarazo, por supuesto, ¿no? Pero se tratan también como a los demás pacientes en una terapia intensiva, con un ventilador y, bueno, con expertos, obviamente, en tratar mujeres embarazadas con un COVID grave. Estudios e investigaciones realizadas en grupos de mujeres en gestación que han sido atendidas en hospitales subrayan la necesidad de que las embarazadas y las puérperas tomen todas las precauciones para evitar el contagio en tiempos de pandemia, en particular si tienen afecciones subyacentes.
tomar decisiones como la interrupción del embarazo para poder mejorar el pronóstico materno. Entonces sí, la mamá puede estar acostada, dormida, no consciente en su tratamiento por medicina crítica de COVID, pero si el bebé ya puede nacer o el bebé está complicando también el pronóstico de la mamá, es probable que se pueda hacer una cesárea. El nacimiento del bebé se puede dar sin problema y el bebé ya se atiende aparte. La mayor parte de las veces pues estamos hablando de embarazos complicados y por tanto de bebés prematuros, pero puede ser un embarazo también. Los últimos estudios también apuntan no hay indicación estricta de cesárea en pacientes embarazadas que tengan COVID-19 y tampoco existen datos que indiquen la interrupción de la lactancia materna. Encontramos también virus en la leche materna. Esto ya hay varios reportes a nivel del mundo y se encuentra, pero no se ha podido demostrar que este sea contagioso o que se transmita. Es decir, no sería una indicación para suspender la lactancia materna, por ejemplo. Las mujeres embarazadas con COVID-19 son un colectivo vulnerable que necesita atención durante la gestación y después de dar a luz. El contacto con personas ajenas a la dupla madre-bebé debe ser reducido al máximo y se recomienda mantener la lactancia materna con algunas medidas adicionales en el caso de que la mamá sea positivo y el lactante negativo. Continuar lactando, es decir, que el bebé permanezca junto con su mamá. Lo que ya no hacemos es hacer un contacto piel a piel, que era muy importante al nacimiento. Ahora no lo hacemos para evitar contagiar al bebé. Esto es lo que ha cambiado. Pero la leche materna puede o extraerse de la mamá o darse directamente de la mamá con una adecuada limpieza de pezones, con lavado de manos y con utilización de mascarilla y careta. Esto es muy importante. En la actual pandemia, se han generado investigaciones centradas en el impacto de la COVID en gestantes y gran parte de estos coinciden en recomendar atención psicológica a las embarazadas durante esta crisis. Ante el COVID-19 es vital mantener un protocolo de cuidado y protección. Las embarazadas también, la mayor parte de las infecciones por COVID las vamos a ver o asintomáticas o con síntomas muy leves. Entonces, la recomendación sí es que busquen apoyo para saber si pueden estar presentando, no necesariamente yendo al hospital, puede ser en llamada telefónica, y las medidas, de hecho, para tratar a un COVID leve van a ser el mismo aislamiento en casa durante 21 días y los mismos cuidados de prevención para no transmitirlo a sus familiares y de aislamiento. Las medidas de prevención del COVID-19 se deben mantener en bebés y niños. Los neonatos deben mantener un espacio de protección con el mínimo contacto con adultos y los niños después de los 2 años ya deben aprender a usar la mascarilla incluso en reuniones familiares. Y algo importante en este sentido es algo que se conoce como el inóculo. ¿Eso qué significa? Yo puedo contagiarme con una cantidad muy chiquita de virus o me puedo contagiar con una cantidad muy grande de virus. O sea, no es lo mismo si fui al súper y por accidente toqué algo que estaba contaminado y me contagié con una cantidad muy pequeñita de virus. Es más probable que mi caso sea leve que si estuve conviviendo por horas de cerca con una persona que estaba enferma, que tosió cerca de mí, que me abrazó, etcétera, etcétera. Probablemente la cantidad de virus con la que me infecté es más grande y es posible que eso me lleve a una infección más grave. Entonces, creo que un problema que suele suceder en las reuniones familiares es que justamente es el tipo de contexto en que la gente sí convive de manera mucho más cerca, se da besos, se da abrazos. Socializar e interactuar con padres puede ser una forma sana de sobrellevar el estrés para los niños en estos días de confinamiento. Sin embargo, la clave para desacelerar la propagación del virus es limitar el contacto con otras personas tanto como sea posible. Si nuestro hijo quiere ver a su mejor amigo, ok, invitemos al mejor amigo, pero solo al mejor amigo y hagamos una pequeña reunión de 2 niños en que si la mamá acompaña a ese niño, las mamás o los papás estemos con nuestro cubrebocas colocado, nos lavemos todos las manos antes y después o inclusive frecuentemente. Si se coordina algún encuentro entre niños, amigos o primos,
se debe optar, si es posible, por un espacio abierto y ante todo preguntar a quienes asistan si han tenido algún síntoma. Es importante recordar que cuanto más numeroso sea el grupo de personas con las que su hijo interactúa y cuanto más prolongado sea el tiempo de la interacción, mayor es el riesgo de propagación del COVID-19. Afrontar con miedo las situaciones no nos sirve de nada y el miedo no nos hace tomar buenas decisiones, ¿no? Lo que nos hace tomar buenas decisiones es el sentido común, ¿no? A mí me gusta a veces ponerlo un poquito en perspectiva y la verdad es que la humanidad ha pasado por cosas así de duras y más duras, ¿no? O sea, recordemos la influenza de 1918, ¿no? O sea, piensen en la gente que vivió en ese entonces una pandemia que fue terrible, pero que todavía la ciencia no estaba desarrollada, entonces ni siquiera sabían qué era ese virus que los estaba infectando, no había esperanza de tener una vacuna, etcétera, etcétera, y aún así la humanidad salió adelante, ¿no? O sea, tengamos esperanza de que aunque es un momento duro, vamos a salir adelante, pero creo que sí nos tiene que dejar reflexionando, uno, en que mientras menos respetemos la naturaleza, tenemos más riesgo de cada vez más virus logren saltar hacia el ser humano y causar pandemias, entonces es un llamado muy fuerte a que tenemos que detener todo este daño que le estamos haciendo al planeta y a la naturaleza. Y punto número 2, para mí es una gran lección en la importancia de la solidaridad. Si bien la ciencia es importantísima para controlar y salir de esto, el otro pilar es la solidaridad. Si cada uno ve por sí mismo, va a ser muy difícil que salgamos de esta. No que si todos nos cuidamos y cuidamos es salir lo menos posible, utilizar mi cubrebocas, ayudar a quien se quedó sin trabajo para que pueda salir adelante. El otro pilar que nos tiene que recordar esta pandemia es que mientras más solidarios seamos, pues mejor la vamos a librar. Tener presente en cada decisión la empatía y la solidaridad ayudará también a cuidar no solo a los más pequeños, sino a nuestros seres queridos adultos y de tercera edad ante la COVID-19. Es tiempo de nuestra segunda pausa. Al regreso, te hablaremos sobre unas alternativas de recreación y aprendizaje para los más pequeños de la casa que se puede disfrutar durante estos días de pandemia. Ya volvemos con más de Guía tu Cuerpo. Estamos de vuelta. Es hora de mostrarte nuestra nota positiva de esta semana. En ella, compartimos las experiencias Narradores de Cuentos, un espectáculo de narración oral virtual presentado por la Compañía Infantil y Juvenil de Narración Oral del Centro Cultural de España, en México. La palabra es una de las formas de expresión más ricas, con mayor impacto y que en este año se ha hecho más fuerte debido al distanciamiento social y la estadía en casa que nos exige estos días de pandemia. Utilizando la tecnología para acercarnos, para acompañarnos y celebrar la vida, se han creado iniciativas como Narradores de Cuentos, que rescata la transmisión oral para compartir y disfrutar de historias tradicionales mexicanas contadas por adolescentes. Los mayas más sabios cuentan que los dioses crearon todo en la tierra, y a cada animal, a cada planta y a cada piedra le asignaron un trabajo, pero faltaba alguien que llevara los pensamientos y las emociones. Como no tenían ni barro ni maíz para crear otro animal, agarraron una piedra de jade y la empezaron a tallar. De ahí salió la punta de una flecha, que al soplarla resurgió en un colibrí. Desde México, niños y niñas se encuentran en un espacio virtual para difundir, reflexionar y cultivar el arte de la narración oral. Sus cuentos están inspirados en los sentimientos, emociones y pensamientos que la pandemia por COVID-19 les ha despertado. Buenos días, damiselas. Buenos días, señores. El hombre les dio comida y agua, y ellos tomaron agua y comieron como si hace mucho no lo hubieran hecho. El sol se empezó a ocultar. Los hombres no tenían muchas ganas de irse, así que la señora y el señor les pusieron una cama y los hombres se fueron a dormir. La luna empezó a aparecer y empezó a dejar de ver sus primeros rayos.
Los coyotes aullaban. Pasaban horas, cuando de pronto se oyó un grito. La iniciativa es impulsada por el Centro Cultural de España en México, que funciona como una plataforma de promoción cultural y de cooperación. Nadadores de Cuentos es una compañía infantil de narración oral que, además de compartir su tránsito en los días de COVID-19, realiza una labor necesaria en la difusión de relatos tradicionales. Llegamos al final del informativo saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima semana.